Buen día, muchas gracias por venir y por conectarse de manera remota a este evento que organizamos para repasar algunos aspectos del régimen de blanqueo, moratoria impositiva y otros temas de un paquete fiscal. A principios del mes se promulgó la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la cual contiene, entre otros temas, un capítulo fiscal sobre la regularización de activos, régimen de incentivos para grandes inversiones, monotributo e impuesto a las ganancias y aspectos sobre bienes personales. Hoy vamos a repasar algunos de estos temas y ahondar en su aplicación a nuestra actividad en el mercado de capitales. Uno de los temas más relevantes es la regularización de activos. Me cuesta recordar cuántas veces el Estado ha ofrecido este tipo de regímenes con distintos nombres: blanqueo, sinceramiento fiscal, regularización de activos, etc. Pero lo que pude chequear es que en los últimos 15 años hemos tenido 5 tipos de blanqueos distintos. Podemos preguntarnos por qué, cada tanto, el gobierno propone un sinceramiento de posiciones fiscales y por qué la población tiende a acumular activos por fuera del sistema. Sin abrir juicios de valor, sino de forma descriptiva, podemos asignar una tendencia a nuestra sociedad a marginarse en términos económicos. Pero también podemos afirmar que el Estado, en su forma de funcionamiento, mucho tiene que ver con esto. Es decir, un Estado que a lo largo de los últimos 30 años se ha empeñado en aumentar su gasto y, consecuentemente, su voracidad fiscal para financiarlo. No estamos justificando, sino simplemente describiendo el funcionamiento de acción y reacción de la población económicamente activa ante un Estado que gasta de forma ineficiente y necesita incrementar su base contributiva para financiarlo. Y acá nuevamente aparece este concepto del cual tanto venimos hablando en los últimos tiempos: la responsabilidad en el gasto, que si existiera esta responsabilidad derivaría en una menor carga tributaria y en una propensión menor a evadir y acumular saldos por fuera del sistema. Podemos resaltar que se está viendo un cambio en la conducta de los gobernantes en ser más responsables en el gasto público. 6 meses de superávit fiscal parecería estar torciendo este rumbo de los últimos muchos años. En un tiempo podremos evaluar si esta reducción del gasto es también efectiva y sustentable en términos de crecimiento y desarrollo económico. También hay voces que critican la modificación del monotributo, argumentando que deriva en una precariedad laboral. La primera reflexión que hacemos es que la verdad que preferimos precariedad antes que nada. Pero también confrontamos el término de precariedad o precario. Si para que un trabajador cobre 100 pesos, el empleador tiene que erogar 200 pesos, y cuando este trabajador quiera jubilarse, seguramente recibe un haber mínimo que nada tiene que ver con su sueldo, ¿cuál es el sentido? ¿No es preferible que docencia y concientización mediante el trabajador pague un único tributo y destine parte de ese diferencial o ahorro en algún fondo de retiro para que cuando se jubile reciba desembolsos más razonables que las jubilaciones actuales? Sí, estamos hablando de menos Estado y más presencia privada. Esperamos que las compañías de seguro de retiro o de jubilación, administradas eficientemente por privados, vuelvan al mercado, ya que también este tipo de compañías funcionan como inversores anticíclicos o de largo plazo, mejorando la salud de los mercados. Por esto y por todo lo que implican los apartados de la Ley Bases, me resuenan, y esto en lo personal adhiero a las palabras del querido presidente de la Bolsa de Comercio, Adelmo Gavi, cuando dice: ahora no solamente compro argentino, sino que también vivo y me quedo acá. Sí, suena voluntarista,
pero no es negacionista con respecto a los cambios que estamos viendo. Les propongo entrar de lleno en el tema que nos convoca hoy. Tenemos al equipo de KPMG, formado por Cecilia Núñez, directora de Global Mobility Services, Gonzalo Brest, socio de Impuestos Ilegales, Fernando Quiroga, socio líder de Servicios Financieros, y José Andrés Romero, socio fundador de Gintax. Ellos van a repasar los principales aspectos del régimen de regulación de activos, moratoria impositiva y otros temas incluidos en esta ley. Fernando, muy bien. Todo tuyo. Muchas gracias. Un placer estar con ustedes. Muchas gracias, Paulo, por la invitación. No puedo más que agregar alguna reflexión complementaria a lo que mencionó Paulo también como introducción de los temas ya de fondo. El blanqueo y la moratoria son iniciativas normalmente muy o potencialmente exitosas en relación a países con una gran informalidad económica como el nuestro. Escuchando a Paulo, uno no dejaba de reflexionar ese énfasis que se ve en las autoridades para establecer muy frecuentemente este tipo de regímenes, que sería muy bueno también poner énfasis en aquello que evitaría esa informalidad, que es la que después intentamos corregir con estos regímenes, más allá del fin recaudatorio. Creo que ahí hay un punto y donde nosotros como sociedad deberíamos tal vez exigir un poquito más para que las cosas vayan más para ese lado. Como decía Pablo, sale la ley de medidas fiscales paliativas y relevantes, sale aprobada el 27 de junio y publicada en el Boletín Oficial el 8 de julio. El nombre paliativo y relevante es raro, esos adjetivos normalmente no sé si están comúnmente juntos, pero así se llama. Tenemos como elementos muy fuertes de esa ley en los aspectos impositivos el blanqueo, la moratoria, un capítulo de bienes personales, impuesto a las ganancias y otros aspectos menores. Nosotros vamos a hacer foco en la charla de hoy esencialmente en blanqueo, moratoria y bienes personales. Para eso tenemos interlocutores muy especializados que trabajan en el estudio y que seguramente van a hacer que ustedes se lleven elementos básicos que les permitan evaluar mejor las ventajas y desventajas que tiene cada uno de los regímenes. Adicionalmente a eso, nosotros incorporamos un tema que no está en la ley, que es el que va a disertar José Andrés Romero, el más elegante del grupo. Y eso tiene que ver con un aspecto preliminar en relación a la ley. La ley establece el blanqueo, pero antes del blanqueo hay un aspecto muy importante que creo que tiene sentido detenernos y verlo, porque el blanqueo se asoma en un momento donde la evolución de los regímenes de información y de intercambio de información entre países está bastante más desarrollado y bastante más que lo estaba en el blanqueo anterior. Y desde ese lado nos parece bueno evaluar cómo fluye eso, las asimetrías que existen en materia de transparencia fiscal, de cara sobre todo al acuerdo intergubernamental que suscribió Argentina con Estados Unidos no hace mucho, y que eso me parece que agrega mucho valor para aquellos que estén evaluando alguna situación eventualmente de blanqueo. Decimos que el blanqueo tiene mucho potencial, pero el blanqueo también nace bastante condicionado. Tenemos un blanqueo muy exitoso dentro de los que citó Paulo, tenemos uno muy exitoso de 2016, 2017, con una recaudación espectacular. Y eso termina condicionando también este. Yo creo que el carácter exitoso que pueda tener este también, si se lo compara con aquel, es de esperar que los números no sean los mismos, que sean bastante inferiores. Creo que se habla de que podría ser exitoso este, incluso en números que van en cuanto al blanqueo de cifras de hasta 20-30% respecto a lo que fue aquel. Entonces, eso rivaliza un poquito con el éxito de este, porque ya hubo uno muy fuerte hace 8 años. La decepción que generó en el mercado, la frustración que generó en el mercado, el hecho de que haya un cambio en reglas de juego luego de ese blanqueo
y aumentaran las alícuotas de impuestos patrimoniales en Argentina, también es un elemento que juega en detrimento del éxito de esta iniciativa. Pero también hay otros a favor. A favor, yo creo que la mirada que puede tener el mercado en relación a ver cómo los activos se encuentran por debajo, y muy por debajo de su potencialidad, en relación a lo que podría ser, y la oportunidad que eso genera en una mirada optimista de Argentina en cuanto a negocios de mediano plazo, creo que eso juega a favor. Y también va a jugar a favor, y me permite hacer un puente con la charla de José, va a jugar a favor también el intercambio de información cada vez más fluido y que posiblemente disuada a muchas personas a aprovechar esta oportunidad. Tanto blanqueo como moratoria son regímenes que si uno los mira con frialdad, son regímenes muy buenos en términos de aprovecharlos para que el que tenga la situación. Así que desde ese lado vemos instrumentos que están bien pensados, más allá del detalle, pero bien pensados en cuanto a incentivar que haya mucha gente que adhiera a los dos. Desde ese lado, imaginamos semanas como las que vienen, donde el fisco tenga algún rol muy proactivo como para comunicarse con los potenciales adherentes de estos regímenes con información que maneje, o inspecciones o temas vinculados a la moratoria donde haya algún tema de industria que ya el fisco haya captado como tema debatible o al menos cuestionable desde su mirada, donde veamos el fisco muy activo como para captar adherentes al régimen. Así que creo que desde ese lado vamos a tener días muy activos. Los regímenes tienen etapas y en esas etapas iniciales también va a haber mucho movimiento. Así que nada, como introducción un poco estas reflexiones y le doy el paso a José. Sí, bueno, muchas gracias, Fernando, por la introducción. Muchas gracias a la Bolsa de Comercio y a KPMG por permitirme estar aquí con ustedes. Yo vengo desde lejos, vengo desde Panamá, no vivo acá y me dedico exclusivamente al intercambio automático de información con fines tributarios. Entonces, me han dado la oportunidad de compartirles algunas ideas hoy en cuanto a cómo ha ido evolucionando la planificación fiscal internacional para clientes privados específicamente, cuando no había el intercambio automático de información y dónde estamos hoy en día. Entonces, no sé si vamos a tener la filmina o cuando... Sí, ahí está. Es importante poder mostrarla. No pasa. Mira. Les voy adelantando mientras se soluciona el tema técnico. Hace 20, 25 años, hace 30 años, cuando se hablaba de planificación fiscal internacional, se hablaba de eso muy a la ligera. Y en materia de clientes privados, entendiendo por cliente privado esa persona humana, familia, que desean mantener inversiones en el extranjero, y la planificación fiscal se entendía quizás muy a lo coloquial, no se entendía de una manera técnicamente sofisticada, como podría ser hoy en día. No se buscaba el diferimiento fiscal, no se buscaba la posibilidad de acreditar impuestos pagados en el extranjero en el sitio de residencia del contribuyente, sino que se buscaba ocultar. La planificación iba muy ligada, peyorativamente hablando, a aquello de ocultar activos, a la opacidad. Hoy en día eso ya no es así. Y no es así pues gracias a la tecnología. Hoy en día pues hay autopistas de intercambio automático de información entre jurisdicciones. Y esas dos autopistas vienen dadas fundamentalmente por dos regímenes que marchan en paralelo, pero no se tocan. Uno de ellos es el estándar común de reporte, que seguramente conocen muy bien, del cual Argentina
forma parte, y es el intercambio automático de información entre las instituciones financieras, digamos pues las instituciones financieras argentinas, acerca de los cuentavientes que mantengan cuentas en instituciones financieras argentinas cuando esos cuentavientes no son residentes fiscales en Argentina. Quizás ese caso no sea muy común acá, pero en jurisdicciones como Panamá eso es del día a día. Es del día a día, quizás por la moneda que manejamos en Panamá, que es el dólar de los Estados Unidos. Entonces, a cambio de ese intercambio de información automático que las instituciones argentinas pues envían a la AFIP, y la AFIP pues en reciprocidad se la transmite a sus socios de CRS, la Argentina pues también recibe, la AFIP recibe información acerca de cuentas financieras que tengan como titulares personas argentinas y que esas personas argentinas sean residentes fiscales en la Argentina. Siempre y cuando esas cuentas financieras no estén en instituciones financieras de los Estados Unidos. El Common Reporting Standard afecta o impacta, cubre a todos los países miembros de esta red de intercambio de información, 120 países aproximadamente, menos los Estados Unidos. La información que las instituciones financieras argentinas transmiten a la AFIP acerca de residentes fiscales que no sean Argentina, que no estén en Argentina, es exactamente igual en el esquema de información que se va a transmitir al que recibirá la AFIP acerca de las personas argentinas que tengan cuentas fuera de la Argentina, siempre y cuando la cuenta no esté abierta en los Estados Unidos. Cuando la cuenta está abierta en los Estados Unidos es otro mapa de intercambio de información el que aplica. Antes de que Argentina tuviese suscrito con los Estados Unidos el acuerdo intergubernamental para la implementación de FATCA, el intercambio automático de información bajo FATCA, las cuentas de personas argentinas abiertas en los Estados Unidos no estaban sujetas al intercambio automático de información. Es decir, antes de que hubiese este vínculo entre ambos gobiernos para la implementación de FATCA, solo las instituciones financieras argentinas le transmitían directamente al IRS, al Servicio de Rentas Internas de los Estados Unidos, información acerca de cuentavientes estadounidenses con cuentas abiertas en la Argentina. Estados Unidos, a cambio de eso, no entregaba nada, porque no había un acuerdo intergubernamental. De manera que había un bloqueo para la información, para el flujo de información. Entonces, ese bloqueo podría haber llevado a blanqueos previos a los residentes argentinos, o quizás a decidir mantener esas cuentas aún, digamos, a la sombra, sin hacer la develación pertinente que exigía o que les daba la oportunidad de develar aquí el blanqueo anterior. Ahora, con el intercambio automático de información entre los Estados Unidos y la Argentina, si bien va a haber intercambio automático de información, el esquema de FATCA no es exactamente igual al del CRS. El esquema de FATCA es asimétrico. ¿Qué quiero decir con esto? Que la información que la AFIP le transmitirá al IRS bajo el acuerdo intergubernamental para la implementación de FATCA va a ser exactamente igual en esquema a la información que le entregaría la AFIP, por ejemplo, a la Autoridad Fiscal de España bajo el CRS. Es exactamente igual. Sin embargo, la información que va a recibir la AFIP de parte del IRS en los Estados Unidos no es igual a la del CRS, es asimétrica, es mucho menos información. Son escenarios muy específicos en los que el intercambio automático de información se puede dar. ¿Y de qué va a depender ese intercambio, la posibilidad de ese intercambio por parte de los Estados Unidos hacia la AFIP? Va a depender del tipo de cuenta que esté abierta en los Estados Unidos por la persona argentina y el tipo de activos que estén en esa cuenta.
Entonces, por ejemplo, acá les ponemos un breakdown de los escenarios. Fíjense que si se trata de una cuenta de depósito en los Estados Unidos, una cuenta de ahorro abierta por una persona humana, directamente el titular de la cuenta es la persona humana y esa persona humana es residente fiscal en la Argentina, esa cuenta está susceptible de ser informada a la AFIP en la medida que esa cuenta genera intereses. Es decir, que si la cuenta no genera intereses, tampoco. Y tiene que generar más de $10 al año en intereses. ¿Por qué? ¿Por qué ese escenario sí está sujeto a información? Bueno, porque de acuerdo a la normativa interna de los Estados Unidos, que lidia específicamente con retenciones de impuestos sobre la renta en los Estados Unidos, que se le aplican a los no residentes en los Estados Unidos, cuando un no residente percibe intereses pagados por una institución financiera en los Estados Unidos, ese pago de intereses se considera de fuente estadounidense porque el obligado a pagar los intereses es el Banco de los Estados Unidos. Y cuando se le paga renta de fuente estadounidense a un no residente, digamos a un residente en la Argentina, ese pago de interés debe ser notificado anualmente por parte de la institución financiera estadounidense al IRS. Entonces, el Internal Revenue Service va a tener esa información acerca de ese pago de interés y por lo tanto puede transmitirle esa información a la AFIP. Si la cuenta no genera intereses, les pongo un ejemplo, si en la cuenta hay $10 millones en dinero efectivo, en una cuenta corriente, en un checking account, y esa cuenta no genera intereses, como no generó intereses, no va a haber un reporte por parte del banco estadounidense al IRS en los Estados Unidos, independientemente de que hayan $10 millones depositados en esa cuenta. Porque el esquema de retenciones de impuestos sobre la renta en los Estados Unidos, de retenciones que se le aplican a no residentes, funciona y se activa única y exclusivamente cuando se genera renta de fuente estadounidense. La renta de fuente estadounidense son los intereses que paga el banco. Si no hay renta, no hay nada que informar. De manera que hay un escenario todavía de potencial opacidad ahí. Porque el contribuyente argentino, si tiene $10 millones depositados en una cuenta de cheques en los Estados Unidos, podría haberse tentado a decir, ¿para qué voy a develar esto si en definitiva esa información no va a llegar a la AFIP porque no va a llegar al IRS y el IRS no va a tener cómo compartirse? O sea, hay escenarios todavía de potenciales opacidades que, bueno, cada quien pues, deberá pues, asumir con seriedad. Otro escenario puede ser cuando la cuenta se abre a nombre de una entidad, entendiendo como entidad no solamente las personas jurídicas, sino los arreglos contractuales, como por ejemplo un fideicomiso que no tiene personalidad jurídica, y el titular de la cuenta es esa entidad. Cuando la cuenta de ahorro es de una entidad, no se reporta absolutamente nada, aunque genere intereses. Entonces, eso también es importante tenerlo en cuenta. Si la cuenta no es una cuenta de ahorro en un banco, sino que se trata de una cuenta de custodia, un brokerage account. Es decir, digamos que el inversionista abre una cuenta en un broker dealer en los Estados Unidos y en esa cuenta que de esta persona en los Estados Unidos, con el broker dealer, se mantienen en depósito acciones estadounidenses, bonos estadounidenses. ¿Qué se considera una acción estadounidense? Bueno, una acción estadounidense es cuando el emisor de la acción es una persona estadounidense. Debe tratarse de una entidad constituida en los Estados Unidos, entonces la acción se va a considerar estadounidense. Y el dividendo que pague esa acción, como el pagador del dividendo es una persona estadounidense, el dividendo se va a considerar renta de fuente estadounidense. Cuando el perceptor de esa renta no es estadounidense, por ley debe aplicarse un 30% de retención. O sea, ahí se activa el régimen de retenciones y se aplica el régimen de información también. Entonces, el broker dealer que pague, que reciba esos dividendos
en la cuenta de custodia que mantiene para el cliente, debe retenerle el 30%, pagarle ese 30% al Tesoro de los Estados Unidos e informarle al IRS al año siguiente que se pagó cantidad X en dividendos a esa persona, porque se menciona en el reporte a la persona, y que se le retuvo 30%. Entonces, en ese escenario, el IRS va a tener información para compartírsela a la AFIP, porque si esa persona es una persona humana con residencia en Argentina, el nombre de esa persona humana va a ir en el reporte que envía el broker-dealer estadounidense al IRS y que el IRS en reciprocidad se lo va a transmitir a la AFIP. Lo mismo con los bonos. Digamos que hay un pago de renta fija, hay un cupón, ese bono es estadounidense. Si bien el bono típicamente va a estar amparado por una exención, el cupón que va a pagar el bono va a estar amparado por una exención que deviene directamente del Código de Renta Interna de los Estados Unidos, una exención que aplica únicamente a los no residentes. Cuando se pague ese cupón, si bien el cupón va a estar exento, no se le va a retener absolutamente nada. Por haber ocurrido un escenario de renta de fuente estadounidense que está siendo pagada a unos residentes, eso también va a ir reportado por parte del broker-dealer estadounidense al IRS y del IRS en reciprocidad pues, a la AFIP en la Argentina. De manera que no depende de que necesariamente haya una retención, puede tratarse de un ingreso exento que igualmente va a ser reportado. Sin embargo, si la cuenta está abierta no a nombre de la persona humana con residencia en Argentina, sino que la persona humana con residencia en Argentina se dio a la tarea de abrir una entidad de BVI, de las Islas Vírgenes Británicas, hacerse accionista del 100% de esa entidad de las Islas Vírgenes Británicas y abrir la cuenta en los Estados Unidos a nombre de la entidad de BVI y recibe en ese brokerage account los ingresos de fuente estadounidense, ya se trate de dividendos sujetos a la retención del 30% o el cupón exento. El evento del pago del dividendo, el evento del pago del interés va a ser reportado por parte del broker-dealer estadounidense al IRS en los Estados Unidos. Pero en el reporte lo que se va a mostrar es que una entidad de BVI fue la que recibió el ingreso. En el reporte no se identifican beneficiarios finales. Se reporta solamente al titular de la cuenta. De manera que todavía siguen habiendo avenidas de opacidad que es necesario tomar en cuenta. Les voy a mostrar el reporte. Si puedo. A ver, no cambia el... Quizás manualmente... No. Estamos todos juntos. Volver para atrás. Acá el reporte. Ese es el reporte que emite el broker-dealer estadounidense para el IRS. Ustedes verán que del lado izquierdo arriba, en la primera casilla, se identifica el código 06. 06 significa dividendo. Al lado va el monto bruto del dividendo y de seguida es la tasa de retención que se le aplicó, que fue el 30%. En ese mismo reporte se identifica quién es el banco que está reportando y en la casilla, en la esquina inferior izquierda, se menciona al receptor del ingreso. Fíjense que el receptor del ingreso en este caso es una persona jurídica, a pesar de que el beneficiario final podría ser argentino. Entonces el IRS va a recibir información de unos pagos que recibió un beneficiario final argentino, pero el IRS no va a saber que el beneficiario final es argentino. Entonces, esa información va a llegar al IRS y como el IRS no tiene un acuerdo intergubernamental bilateral con las Islas Vírgenes Británicas para el intercambio de información bajo FATCA, esa información ni siquiera va a ir a BVI. Esa información se va a quedar en el IRS y la única manera en que esa información podría llegar a la autoridad fiscal en Argentina sería ya bajo el intercambio de información previo requerimiento, si la autoridad fiscal argentina tiene razones fundadas para conocer que en efecto existe esa cuenta y que el beneficiario final es Argentina, entonces tendría que activar con los Estados Unidos
el intercambio de información previo al requerimiento, que es mucho más complejo y bien improbable pues, que ocurra si la EFIP ya no tiene esa información por alguna otra vía, por alguna filtración de información, por otras vías pues, de estas que ocurren hoy en día con los robos de información. Pero el intercambio de información automático va a funcionar bajo el esquema de lo que el IRS tiene. Lo que el IRS no tiene no lo puede compartir. Y eso es importante. Otro escenario que valdría la pena comentarles para que lo tomen en cuenta es, digamos que la persona no abrió la cuenta en los Estados Unidos, la cuenta de inversión y custodia, el brokerage account no lo abrió en los Estados Unidos, sino que lo abrió con una LIC aquí en la Argentina. Esos reportes igualmente se envían. Si la LIC es un intermediario no calificado, la LIC está obligada, en la medida pues de que mantenga en custodia activos estadounidenses, está obligada a entregarle a su custodio en los Estados Unidos el W8 de la persona argentina que es la titular de la cuenta. ¿Para qué? Para que se puedan aplicar las retenciones y las exenciones de manera correcta. El custodio en los Estados Unidos no tiene permitido favorecer con exenciones a ningún inversionista si no tiene en sus manos el W8 de ese inversionista. De manera que si la LIC intermediaria no calificada no le comparte la información al custodio, cosa que está obligada a hacer siendo intermediaria no calificada, entonces el inversionista argentino no va a poder disfrutar, por ejemplo, del 0% de exención al pago del cupón estadounidense, sino que el custodio en los Estados Unidos va a tener que aplicar 30% y le va a reportar al IRS en ese reporte que hubo un pago de un cupón que estuvo sujeto a 30% de retención, que un intermediario no calificado que se llame ALIC XYZ, que está en la Argentina, estuvo actuando como intermediario, pero no develó quién era el cliente final. Cuando eso ocurre, este reporte, quien está obligado a emitirlo directamente al IRS es la ALIC que actuó como intermediario no calificado. Y si no lo hace, pues hay una cantidad de multas ahí que aplican. Cuando la ALIC es intermediaria calificada, la ALIC no está obligada a entregarle al custodio en los Estados Unidos el W8 del inversionista. El custodio en los Estados Unidos está obligado a recibir instrucciones por parte del intermediario calificado, la ALIC, de qué tasa de retención aplicar o qué tasa de exención aplicar a los activos que estén colocados, depositados en esa cuenta ómnibus, sin que el intermediario calificado le devele quién es el beneficiario final. Entonces, en esos escenarios en que el intermediario calificado no devela porque no está obligado a develar, podrían también pues, haber facilidades para que el inversionista argentino logre mantener su privacidad, porque esa información no va a ser compartida ni con el custodio en los Estados Unidos ni tampoco con el IRS. Entonces, eso pues era algo importante que queríamos comentarles. En cuanto al intercambio automático de información, digamos que como moraleja, como mensaje final, si bien hay intercambio automático de información con los Estados Unidos, ese intercambio es asimétrico. Hay todavía avenidas muy anchas de potenciales opacidades cuando la cuenta está abierta en los Estados Unidos. Más aún si la cuenta que se abre en los Estados Unidos se abre en custodia de activos que ni siquiera sean estadounidenses. Si se abren cuentas en los Estados Unidos, cuentas de inversión en los que no están depositados activos estadounidenses, ahí no existe ningún tipo de intercambio de información porque no hay renta de fuente estadounidense que esté siendo pagada. Y si no hay renta de fuente estadounidense que esté siendo pagada, estos reportes no se emiten. Y como último punto, en este segmento que me corresponde, queríamos recordarles, bueno, que FATCA y el CRS están ya pues en pleno funcionamiento en la Argentina y que es muy importante para las instituciones financieras en Argentina tener metodologías de debida diligencia, retenciones en lo que se refiere a FATCA única y exclusivamente y al reporte de información que vayan conforme con las leyes aplicables y que puedan ser auditadas, que pueda ser medible el nivel de cumplimiento,
porque tanto los Estados Unidos como los socios de la Argentina en materia de CRS exigen pues, que haya cumplimiento verdadero. Entonces, cumplimiento verdadero no hay manera de comprobarlo sino con inspecciones, es decir, la AFIP necesita inspeccionar para poder demostrar que está cumpliendo con su labor de fiscalizador para que las instituciones financieras con residencia en la Argentina realmente implementen los procedimientos como debe ser. Entonces, el cumplimiento se demuestra con auditorías y parte pues, de nuestro trabajo es hacer auditorías profilácticas. Es decir, llevamos a cabo con escenarios realistas y muestreos reales para poder medir el cumplimiento de la institución financiera específica dentro del ramo de la institución financiera, ya sean bancos o sean ALICs. Y en las ALICs, pues vamos incluso más a fondo con el tema de poder verificar si la ALIC está cumpliendo con todo lo que tiene que ver con retenciones de impuestos sobre la renta en los Estados Unidos cuando hay renta de fuente estadounidense que estén percibiendo los clientes de la ALIC con cuentas abiertas aquí en la Argentina. Entonces, con esto yo creo que es mi último punto, Fer, y le paso la palabra. Buenísimo. Solo para completar esta charla de José, nosotros estamos notando una evolución en ese grado de cumplimiento del compliance vinculado a FATCA CRS, y eso creo que es saludable en relación a Argentina. Con lo cual, en esa evolución, José trabaja con nosotros en KPMG Argentina en lo que tiene que ver con prestaciones vinculadas a eso. Así que a disposición de aquellos que también tengan las mismas inquietudes para poder trabajar en eso y estar a tono de un calendario de cumplimientos que es exigente, y ahora tenemos al fisco argentino justamente en la verificación de esos aspectos. Así que es un tema que naturalmente vemos que evoluciona y va a evolucionar bastante más. Ahí está. Bueno, muy bien. Buenos días a todos. Un poco de la mano con lo que mencionaba José Andrés de los intercambios de información y del nuevo intercambio con Estados Unidos, que vamos a tener el primer reporte en septiembre. Si bien, como decía, es limitado el alcance del intercambio respecto de lo que Estados Unidos va a dar, también va a ser, me parece, un pie importante para los que aún estén en esa situación de activos en Estados Unidos que no estén declarados en Argentina. Respecto de este nuevo blanqueo, vamos a repasar un poco los aspectos más importantes, quiénes pueden regularizar activos y quiénes no, qué bienes se van a poder regularizar y cómo se van a evaluar para determinar después el impuesto especial que hay que pagar para regularizar esos activos, algunas situaciones especiales donde el blanqueo va a ser gratuito, bueno, y algunas otras cuestiones relevantes y, por supuesto, los beneficios de quien se adhiera al blanqueo respecto de los bienes que declara y de los bienes que venía declarando anteriormente. Ahí. Bueno, respecto de quienes pueden regularizar activos, básicamente van a ser las personas humanas, sucesiones indivisas y los sujetos empresas, las sociedades y asociaciones que tengan ingresos de la tercera categoría de la ley del impuesto a las ganancias. También los que sean no residentes al 31 de diciembre del 2023, pero que lo hubieran sido antes de esa fecha, residentes fiscales en Argentina. Esto es un poco tratando de atraer a todas las personas que en los últimos tiempos han decidido cambiar su residencia fiscal, justamente tratando de evitar la presión tributaria que venía incrementándose y que comentaba Fer respecto sobre todo de los impuestos patrimoniales. La condición para esas personas que ingresen al blanqueo va a ser que recuperan su residencia fiscal a partir del 1 de enero de este año. O sea, retroactivamente van a ser residentes fiscales de Argentina, lo que implica que van a gravar sus rentas de Argentina y del exterior y también su patrimonio el 31 de diciembre del 2024, independientemente de que sigan residiendo probablemente en otro país. Si por alguna causal de la ley del impuesto a las ganancias esas personas pierden la residencia fiscal, si bien la van a tener que informar a la AFIP, esa pérdida de residencia fiscal no va a tener efecto sino hasta el 1 de enero del 2025. De alguna manera se está asegurando el Estado que esas personas van a gravar su renta mundial por lo menos un año, porque hasta el 1 de enero del 2025 no van a poder considerarse no residentes a los fines fiscales.
Y tanto esta obligación del blanqueo, si se adhieren, como las restantes obligaciones por las que se vean obligados en lo que es impuestos, van a tener que cumplirlas a través de un agente, de un responsable por deuda ajena, y no en cabeza propia como los que sí son residentes al 31 de diciembre del 2023. Bueno, los bienes que pueden exteriorizar van a ser los que tengan en su poder, no declarados por supuesto, al 31 de diciembre del 2023, que es la fecha de regularización. Y el plazo máximo para adherirse a este blanqueo, que ahora vamos a ver que tiene varias etapas, va a ser el 30 de abril del 2025. En realidad el 31 de marzo ya va a ser el primer plazo de vencimiento, donde va a ser la última oportunidad para incorporarse al blanqueo. Pero el 30 de abril es la presentación de la declaración jurada. Bueno, los que no pueden regularizar, y en general son siempre los sujetos que quedan excluidos de este tipo de regímenes, funcionarios públicos de los 3 poderes que estén en ejercicio o que lo hayan estado en los últimos 10 años, bueno, cónyuges convivientes, sus excónyuges y exconvivientes, ciertos familiares, declarados en quiebra, condenados o procesados por delitos en general tributarios. Y esto sí es novedoso, quienes hayan recibido planes sociales en los últimos 5 años, excepto que se trate de asistencia por COVID. Esto es nuevo, digamos, para los blanqueos como sujetos excluidos. Bueno, las etapas que mencionábamos. La tercera etapa, digamos, la última oportunidad de incorporarse al blanqueo, como decíamos, vence el 30 de abril, que es el momento de presentación de la declaración jurada. Ya se facultó al Poder Ejecutivo para que pueda extender estos plazos en la medida que mantenga los 3 meses entre una y otra etapa, para respetar, digamos, esos periodos. En cualquiera de las etapas que la persona se incorpore, tiene como 2 instancias importantes. Por un lado, la manifestación de adhesión, que va a ser 30 de septiembre para la primera, 31 de diciembre para la segunda y 31 de marzo para la tercera, donde en principio no hay que aportar documentación ni información de los bienes que se están exteriorizando ni ningún detalle, pero sí hay que hacer un pago anticipado del 75% de lo que se va a regularizar, según la alícuota, ¿no?, de la etapa en la que se incorpore, con lo cual de alguna manera ya en esa instancia hay que tener claro cuáles van a ser los bienes y cómo van a estar valuados. La segunda instancia, para cada una de las etapas, implica la presentación de una declaración jurada que sí ya tiene el detalle de los bienes, quiénes son sus titulares, dónde están ubicados, incluso la documentación que respalde su evaluación también, y el pago del restante 25% del impuesto especial si corresponde. Las alícuotas, por supuesto, se van incrementando cuando más tiempo pase en la oportunidad de incorporarse al blanqueo, y si el contribuyente blanquea bienes en más de una etapa, se va a considerar siempre la última etapa en la que incorporó bienes a regularizar. En todos los casos, independientemente de la etapa que el contribuyente se adhiera al blanqueo, va a tener una especie de mínimo no imponible de $100.000, es decir, que las alícuotas se van a aplicar siempre sobre el excedente de ese monto, con lo cual hasta $100.000 es, digamos, gratis el blanqueo. Y como decíamos, en el momento de presentar la declaración jurada es donde se tiene que aportar cierta documentación que acredite la tenencia, la titularidad y la evaluación de los bienes. Y si hubiera alguna omisión, algún faltante o algo que el fisco observara de ese detalle o evaluación de bienes, va a haber una instancia donde se va a poder subsanar ese faltante, esa información parcial se va a poder completar a través de, bueno, primero una intimación del fisco, donde el contribuyente va a tener que aportar lo que le esté faltando. Si queda subsanado, sigue el curso del blanqueo, y si no, caen los beneficios, digamos, se considera como no adherido, lo cual implica que el fisco ya conoce todos los bienes que uno tenía pensado exteriorizar, así que es para tener en cuenta ese cumplimiento. Bueno, respecto del impuesto especial de regularización, ese 5, 10 o 15% que corresponda pagar por encima de los $100.000, va a tener que ser calculado e ingresado en dólares. Hay algunas excepciones que tienen que ver con contribuyentes que blanqueen únicamente inmuebles, créditos, títulos, valores y acciones y participaciones
que estén nominados y expresados en pesos. O sea, en la medida que haya algún bien digamos, que esté en dólares, no se va a poder hacer uso de esta excepción de pagar el impuesto en moneda local. Bueno, como habíamos dicho, hay un 75% de ese impuesto que lo tengo que pagar ya en el momento de adhesión, de manifestar la adhesión al régimen. Y si se pagase menos de ese 75%, es decir, si al momento de presentar la declaración jurada se detecta que no ingresa el 75%, sino que ingresa un importe menor, no me excluyen del blanqueo, pero sí hay una especie de sanción que hace que para que siga en el régimen tenga que duplicar el pago de ese remanente. O sea, lo que no alcanzó al 75% hay que ingresarlo duplicado. Y en el momento de presentar la declaración jurada se ingresa el remanente del 25% faltante. Si por alguna cuestión no se hace el pago, caen todos los beneficios del blanqueo. Ahí ya no hay otra instancia de regularizarlo. En cuanto a la base imponible, se aclara que si hay un contribuyente que tiene ciertos familiares a cargo que también blanquean, esa franquicia de $100.000 se va a repartir proporcionalmente entre esas personas para evitar, digamos, abrir la base imponible de manera tal que no se pague el impuesto especial si corresponden a un mismo contribuyente y sus familiares a cargo. No se va a pagar el impuesto especial en la medida que los fondos depositados, regularizados y depositados se encuentren en una cuenta especial de regularización y se mantengan hasta el 31 de diciembre del 2025. Se va a poder hacer uso de esos fondos invirtiendo en ciertos instrumentos que va a determinar el Poder Ejecutivo, que de hecho ya algo se ha reglamentado, pero básicamente van a ser títulos del Estado Nacional, Provincial y Municipal o ciertas inversiones un poco para fomentar el nivel de la economía y de producción. También, bueno, se van a poder transferir a cuentas comitentes abiertas en agentes de liquidación y compensación, y en la medida que se mantengan esas inversiones hasta el 31 de diciembre del 2025, independientemente del monto, o sea, acá no hay un límite de $100.000, sino independientemente del monto, se puede superar eso, va a ser gratuito. Bueno, no se va a poder extraer en efectivo los montos que se exterioricen, se va a poder transferir a la cuenta especial que abra otro contribuyente, aún aunque no blanquee, porque se van a permitir ciertas operaciones onerosas, digamos, entre contribuyentes o para utilizar esos fondos para el pago de otras operaciones, que en la medida que no sean destinadas a alguno de las operaciones que se mencionan, van a estar sujetas a un régimen de retención del 5%. Es decir, si no mantengo los fondos hasta el 31 de diciembre del 2025, no estoy fuera del blanqueo, no caen los beneficios, pero sí es en esa oportunidad donde se aplica un 5% de retención por el impuesto que no se pagó en el momento de exteriorizar. Bueno, los bienes que están sujetos a blanqueo van a ser efectivo en moneda local o extranjera, o depósitos, inmuebles, títulos, valores que coticen, otros bienes muebles, créditos, derechos y otros bienes intangibles, acciones y participaciones que no coticen, otros bienes susceptibles de valor económico, un poco el inciso siempre residual, y los criptoactivos y criptomonedas de Argentina. Para determinar que sean de Argentina, tienen que estar bajo administración o custodia de un proveedor de servicios de activos virtuales que estén inscritos en la CNB. Si estuviesen en el exterior y se regulariza esta situación, digamos, teniéndolos bajo este tipo de entidades, antes del 30 de septiembre igualmente se van a poder regularizar con este régimen. Ahí estamos. Bueno, lo que no va a poder ingresar al régimen van a ser bienes que estén en jurisdicciones que el GAFI haya determinado como de alto riesgo o de bajo monitoreo intensivo, y que incluso van a estar listadas en el micrositio de AFIP que lanzó ahora justamente para el blanqueo, que se llama Nuevo Pacto Fiscal. Y si hay bienes que se regularicen que pertenezcan a más de un contribuyente y no se pueda establecer la titularidad de cada uno, la participación, se va a asumir que son titulares en partes iguales. Bueno, para el efectivo,
En caso de regularizar dinero en efectivo que esté en Argentina, previamente va a haber que depositarlo antes del 30 de septiembre del 2024, que es el plazo máximo para la manifestación de adhesión de la primera etapa. Esto, independientemente de la etapa en la que uno se incorpore, el depósito en efectivo tiene que hacerse antes del 30 de septiembre y va a tener que depositarse en una cuenta especial de regularización abierta en una entidad bancaria que va a estar regulada por el Banco Central, o en una cuenta comitente especial de regularización abierta en una LIC que va a estar regulada por la CNB. Si el dinero en efectivo está en el exterior y se quiere regularizar, hay que depositarlo en una entidad financiera del exterior y ahí es opcional dejarlo en el exterior o repatriarlo. En el caso de traerlo a Argentina y depositarlo en alguna de las otras cuentas que mencionábamos, va a poder contar con ese beneficio de gratuidad hasta, digamos, de no pagar el impuesto hasta que cierre el plazo del 31 de diciembre del 2025. Es una buena oportunidad para no pagarlo por ahí si es la idea repatriarlo. En cuanto a la base imponible, para calcular este impuesto de regularización va a haber que determinarla en dólares y las reglas de conversión van a ser todos los bienes que estén en pesos se van a convertir a 1.000 pesos por dólar, que es más o menos la cotización MEP del 31 de diciembre del 2023. Y si están expresados en alguna moneda extranjera diferente del dólar, se van a usar las cotizaciones que publica la AFIP para bienes personales, que de hecho ya están disponibles, para el 31 de diciembre del 2023. En función de la relación de esa moneda con el dólar, se van a convertir los bienes. En cuanto a la evaluación, bueno, como decíamos, todos los bienes van a tener que estar expresados en dólares, convertidos de la forma en que mencionábamos. Tal vez una mención especial para los inmuebles que van a tener que exteriorizarse por o el valor de cotización o el valor fiscal o el valor mínimo que menciona la ley, que debería ser un valor asimilable a mercado. En la reglamentación lo que se estipuló es que ese valor de mercado va a estar dado por la multiplicación de 4 veces la base imponible para impuestos provinciales y en el caso de los inmuebles que estén en el exterior va a tener que conseguir el contribuyente una constancia de evaluación que emita, que ya lo habíamos tenido para el sinceramiento anterior, que puede emitir un corredor inmobiliario o algún otro profesional que esté facultado para emitir esta constancia de evaluación. La evaluación mínima para los inmuebles de Argentina, esta multiplicación por 4 de la base imponible para impuestos, el contribuyente va a poder, digamos, de alguna manera, si no está de acuerdo con esa evaluación y puede demostrar que el valor de mercado de ese inmueble es menor a lo que a este cálculo, a esta asunción de la ley, lo va a poder, digamos, cuestionar a la AFIP. Ya de hecho está el servicio web como para hacer el reclamo, pero la salvedad de que primero va a tener que pagar el impuesto y el blanqueo va a seguir su curso y recién después, si el fisco está de acuerdo con esa evaluación más baja de mercado que establezca el contribuyente, le reintegra el impuesto o se lo dará en formato de crédito. Dudo que haya un reintegro, últimamente es muy complicado. Bueno, el resto de los bienes o mercado o cotización, dependiendo de lo que se esté evaluando. Y en el caso de los criptoactivos, criptomonedas y activos similares, va a ser el valor de mercado, o sea, la cotización al 31 de diciembre de 2023 o el valor de adquisición, el que sea mayor. Y esta evaluación de los bienes al 31 de diciembre del 2023, antes de su conversión a dólares, va a ser, digamos, el valor de incorporación al patrimonio de las personas a partir de enero 24, ¿no? Ese va a ser como el inicio para las declaraciones juradas. En cuanto a los beneficios del blanqueo, bueno, como decíamos, en primer lugar, si uno no exterioriza más de $100.000 es sin costo. Por otro lado, el fisco no va a poder determinar de oficio impuestos que recaigan sobre esas tenencias o bienes exteriorizados. Se va a liberar al contribuyente que blanquea de toda acción civil y penal relacionada con los delitos tributarios, cambiarios, aduaneros y todas las infracciones administrativas, digamos, las multas aplicables a esa falta de cumplimiento de las obligaciones.
se va a liberar a los contribuyentes del impuesto a las ganancias, salidas no documentadas, mínima presunta, impuesto a la transferencia de inmuebles, débitos y créditos, IVA e internos que recaigan sobre las operaciones que generaron los fondos con los que se adquirieron esos bienes, bienes personales, aporte solidario también quedó incluido y, bueno, contribución especial de capital de cooperativas. Otro beneficio importante, un poco el más atractivo, es que quienes regularicen bienes los bienes que regularicen sumados a los bienes que ya venían declarando las personas van a tener los mismos beneficios de que el fisco no va a poder determinar impuestos u obligaciones o deudas respecto de las tenencias que están exteriorizando, de las que venían declarando y de todo aquello que hayan tenido previo al 31 de diciembre del 2023 y que a ese momento ya no lo tengan. O sea, si no se puede regularizar porque ya no lo tenían al 31 de diciembre de 2023, también quedan amparados en este tapón fiscal, digamos, este bloqueo que tiene el fisco para determinar impuestos. ¿Qué pasa si una vez exteriorizados los bienes, el fisco detectara que hay bienes no regularizados? Bueno, ahí va a depender un poco de la evaluación, digamos, de cuánto representa la evaluación de esos bienes detectados respecto de lo que sí se incorporó al blanqueo. Si es menor al 10% de lo que se blanqueó, el fisco va a poder determinar de oficio la deuda que recaiga sobre esos bienes detectados en cuanto a impuestos, pero no cae el beneficio del bloqueo respecto de los bienes que se incorporaron al blanqueo y los anteriores. Ahora, si esa evaluación de bienes detectados supera el 10% de lo que se blanqueó, ahí sí cae el beneficio de este bloqueo fiscal, además de que el fisco va a poder reclamar los impuestos sobre lo que haya encontrado. ¿Estamos? Bueno, y algunas otras cuestiones también importantes. No se aclaró si este impuesto especial de regularización se va a poder descontar digamos, de los ingresos que generen estos bienes exteriorizados en el impuesto a las ganancias, que en alguna otra oportunidad sí ya se mencionaba que no se podía. Acá nada dijeron aún. Sí se aclaró que están exentas las cuentas especiales de regularización del impuesto a los débitos y créditos. Bueno, reglamentación ya tenemos del Poder Ejecutivo, de AFIP, de la CNB, que acá me comentaba Paulo que salió anoche, así que ahí vamos a tener más precisiones. Y lo que falte va a tener que estar de acá al 23 de julio, que es el martes próximo, porque, bueno, así la ley lo dispone que en 10 días hábiles desde la publicación de la ley tiene que estar todos estos temas pendientes reglamentados. El impuesto especial de participación va a ser coparticipable. También se invitó, por supuesto, a las provincias, como en todo blanqueo, a las provincias, municipios y a la ciudad de Buenos Aires a tomar medidas similares para dejar también fuera imposición de tributos provinciales y municipales a los bienes que se hayan exteriorizado. Algo que no se aclaró es que la ley no interrumpe el periodo de prescripción. En general, este tipo de regímenes de blanqueo generalizaban un año de suspensión de la prescripción para cualquier contribuyente, se incorpore o no al blanqueo. En este caso no se ha aclarado nada, así que entendemos que va a seguir el curso de prescripción para las facultades del fisco de determinar obligaciones. Y sí se condiciona a quienes ingresen a este blanqueo de no poder ingresar a nuevos blanqueos hasta el año 2038. No sé si tendremos nuevos, pero bueno, en caso de que se incorporen no van a poder hacer uso de nuevos blanqueos. Bueno, en cuanto a bienes personales, que un poco va de la mano, ¿no? Porque uno una vez que exterioriza el patrimonio tiene que hacer esta planificación de entender cómo va a impactar a futuro. Tenemos, por un lado, modificaciones para este año 2023, que todavía no venció, va a estar venciendo en agosto de este año. Tenemos un nuevo régimen de contribuyentes cumplidores con algún beneficio para, digamos, ser un poco más justos y equiparar algún beneficio para las personas que venían declarando todo en sus declaraciones juradas.
y un régimen opcional de pago anticipado, que ahora vamos a ver un poquito más en detalle. Para 2023, la gran novedad es que, y un poco para incentivar también el blanqueo de los bienes que no estén exteriorizados, es que se unifican las alícuotas de bienes de Argentina y bienes del exterior, que antes teníamos diferenciadas según dónde se encuentren los bienes y eran muchísimo más gravosas para los bienes del exterior. Acá están unificadas. También tenemos una reducción de alícuotas. Ahí están las alícuotas máximas de imposición, que van a ir decreciendo a lo largo de los periodos fiscales hasta quedar en 0,25 en 2027. Para 2023 tenemos un mínimo no imponible que se eleva a 100 millones de pesos y un monto exento para la casa habitación de hasta 350 millones de pesos de evaluación. Y lo que decíamos de los contribuyentes cumplidores, se les va a otorgar una reducción en la alícuota de 0,50% y se va a poder aplicar al periodo fiscal 2023, 2024 y 2025, y los requisitos para considerarse contribuyente cumplidor es que no hayan ingresado a este blanqueo y que tengan presentado y pagado las declaraciones juradas de bienes personales de los años 2020, 2021 y 2022. La obligación de tener estas presentaciones cumplidas se mencionan solamente para bienes personales, con lo cual si hubiera algún otro impuesto que se pueda regularizar a través de moratoria, no es impedimento para ser contribuyente cumplidor en bienes personales. Y el régimen especial de ingreso que mencionábamos, esto implica un pago anticipado de periodos fiscales futuros para bienes personales, y vamos a repasar también un poco quiénes pueden adherirse, cómo se determina ese pago especial, el plazo que tenemos para optar por este régimen y, bueno, un poco la operatoria de cómo se va a pagar y presentar. Quienes pueden adherirse van a ser los residentes fiscales al 31 de diciembre del 23, personas humanas y sucesiones indivisas, en la medida que el impuesto sobre los bienes personales del año 2023 le arroje impuesto a ingresar. Si es como que hay que hacer el cálculo paralelo, primero determinar bienes personales 2023, si hay impuesto a ingresar, entonces van a estar en condiciones de incorporarse a este régimen. Los que fueran las personas humanas que eran no residentes al 31 de diciembre del 23 también van a poder incorporarse al blanqueo, a este régimen anticipado de bienes personales, también con la condición de recuperar la residencia a partir del 1 de enero de 2024. Acá la ley mencionaba que el recupero de la residencia iba a ser desde el momento de adhesión al régimen, lo cual iba a ser, supongamos, en septiembre. El decreto lo retrotrae al 1 de enero, con lo cual ahí el decreto está avanzando un poco más sobre lo que establecía la ley, pero de todas maneras es un régimen opcional y voluntario, con lo cual no creo que haya cuestionamientos por ese lado. Va a implicar este pago anticipado por los años 2023 a 2027 para los que no regularicen bienes, y para los que blanqueen van a poder hacer uso también de este pago anticipado, pero por los ejercicios 24 a 27, son 4 años, porque justamente el 2023 queda ya en el blanqueo incorporado, el pago del 2023. Bueno, acá, como decíamos, el plazo para optar va a ser para los que no regularicen bienes hasta el 30 de septiembre, con un pago anticipado en agosto, o sea, en el vencimiento de la declaración jurada del 2023, va a ser, hay que ingresar el 75% de ese pago, que ahora vamos a ver cómo se calcula, y va a comprender los ejercicios 23 a 27. Los que regularicen bienes, como el plazo donde finaliza el blanqueo es en abril del 2025, justamente van a tener plazo para optar por este régimen respecto de los bienes blanqueados hasta el 30 de abril del 25, con también un pago anticipado hasta marzo del 2025 del 75%. Un tema no menor, que en alguna otra instancia bueno, la ley pasó por un recorrido bastante largo en lo que es las cámaras,
En alguna de las instancias anteriores, en el texto de la ley se aprobaba el uso de los fondos regularizados para el pago de estos 5 años de bienes personales, sin que implique una retención del 5% que mencionábamos cuando se usaban los fondos blanqueados. En la ley final no quedó, con lo cual no quedó como una de las excepciones para que no se aplique la retención, con lo cual si los fondos regularizados se usan para el pago de este anticipo, van a tener el costo adicional del 5% del blanqueo. Salvo que, bueno, con alguna otra medida lo modifiquen, ¿no? Un tema importante es que si uno opta por este régimen para los bienes que venía declarando, también tiene que hacerlo por los bienes que regularice si entra al blanqueo. Y al revés, no se puede, digamos, usar la opción de pago de 5 años para los bienes que ya venía declarando y no para los blanqueados, o para los blanqueados y no para los que venía declarando. O sea, o todos los bienes o ninguno entran en este régimen de pago anticipado. Ahí está, ahí está. Bueno, para determinar este impuesto, lo que tenemos que tener en cuenta son todos los bienes de Argentina y del exterior al 31 de diciembre del 2023, valuados según las normas del impuesto sobre los bienes personales. A eso le tenemos que detraer las participaciones y las acciones y participaciones que están que pagan el impuesto a través de las entidades que actúan como responsables sustitutos. Le tenemos que restar los bienes exentos, excepto bienes exentos que sean títulos públicos, participaciones en fideicomisos financieros o fondos comunes de inversión, o digamos, bienes exentos que al 31 de diciembre deberían justamente sacarse de la base, pero si se adquirieron con posterioridad al 10 de diciembre del 2023 con la asunción del nuevo gobierno, no se pueden detraer, quedan dentro de la base imponible. Si los tenía desde antes, sí los puedo restar para calcular el impuesto. Al monto así determinado le sacamos el mínimo no imponible, si existe también casa-habitación le restamos el monto exento, se multiplica por 5 para los contribuyentes que se adhieran por los bienes que ya venían declarando, y por 4 si se trata de los bienes blanqueados a través de este nuevo régimen. La alícuota va a ser del 0,45% o del 50% según se haya blanqueado o no se hayan blanqueado bienes. Ahí está. Bueno, y en contrapartida de este pago anticipado, digamos, lo que va a tener el contribuyente como beneficio es que no va a presentar declaraciones juradas de bienes personales, ni pagar impuestos, ni anticipo, ni tener que informar ningún tipo de cambios en su patrimonio hasta el año 2027. Va a estar excluido de toda obligación de impuestos nacionales que recaigan sobre el patrimonio, que existan o que vayan a crearse en el futuro. Y se les otorga estabilidad fiscal hasta el año 2038, que implica que no va a pagar más del 0,45 para el caso de los que blanquearon o que no blanquearon, o 0,50 para los que blanquearon, hasta el 2027, y a partir del año 2028, donde la alícuota ya está en 25%, se le garantiza que no va a pagar más de ese 25% entre esos últimos 10 años del impuesto. Bueno, habíamos hecho un ejemplo práctico para dimensionar un poco lo que implica la adhesión a este régimen. Es bastante básico el ejemplo, son un patrimonio, por ejemplo, de 160 millones de pesos y de 4.500.000 dólares, asumiendo que la inflación y la cotización del dólar se mantienen estables, o digamos que evolucionan de la misma manera, y sin considerar incrementos patrimoniales entre el 2024 y el 2027, con este régimen de pago anticipado se estaban ingresando algo así como 66 millones de pesos, y en el caso de pagar año a año, y aún considerando que el contribuyente es cumplidor y tiene el beneficio de la reducción de alícuota, el impuesto de esos 5 años está dando 100 millones de pesos, con lo cual
hay un ahorro, pero insistimos siempre en que hay que analizar caso a caso y un poco tener claro que la conveniencia de optar por este régimen de adelantar el impuesto va a depender un poco de la expectativa de crecimiento futuro del patrimonio, o por lo menos de esos 5 años que tienen incluidos el régimen. Creo que con eso estamos. Bien, bueno, ¿qué tal? Buen día. Yo soy Gonzalo Bres, vamos a conversar un poco sobre el título 1 de la ley 27743, que tiene una moratoria, y quiero empezar, digamos, con analizar las diferencias entre moratoria y blanqueo, ¿no? Que muchas veces no están claras o no están tan claras respecto de qué puede ingresar en moratoria y qué puede ingresar en blanqueo. Lo que puede ingresar en blanqueo siempre son bienes que no están exteriorizados, de ninguna manera, en ninguna declaración jurada, y que eventualmente, digamos, los incorporo a mi patrimonio mediante esta exteriorización. Esa exteriorización puede venir a partir de cuentas, por ejemplo, que sí están exteriorizadas, pero que no reflejan el real monto del patrimonio que tienen esas cuentas. Si yo declaré que una cuenta tiene 100 y resulta que tiene 1000, yo puedo declarar que exteriorizar en el blanqueo esos 900 que faltan. También pueden ser, obviamente, bienes que no están en el patrimonio. En la moratoria, en cambio, yo lo que incorporo son activos que están en mi patrimonio, que están exteriorizados, pero sobre los cuales yo no pagué el impuesto. Es decir, declaré que gané X, pero no pagué el impuesto en relación a eso, o declaré el determinado bien, pero lo declaré como exento, y en realidad era gravado, entonces no pagué patrimonio, o un menor valor de ese activo que está declarado en el patrimonio, y entonces cambio, digamos, el valor del patrimonio y declaro la diferencia de impuesto a pagar. Esto, digamos, es importante como introducción para entender a dónde están los límites de uno y otro régimen y qué voy a ingresar en uno y en el otro. Entonces, este paquete fiscal crea un régimen de moratoria para exteriorizar, para incorporar el pago de impuestos, de obligaciones tributarias de aduaneras y de seguridad social de cualquier tipo, es decir, es bastante amplio, incluso entra el aporte extraordinario denominado impuesto a la riqueza, digamos, como se le dice coloquialmente, siempre y cuando sean obligaciones que estén vencidas al 31 de marzo del 2024. Este régimen va a estar vigente por 150 días, a partir del día de antes de ayer, del 17 de julio de este año, por 150 días corridos, pero vamos a ver más adelante que dependiendo del momento en el que yo ingrese la obligación al patrimonio, voy a tener ciertas ventajas en materia de condonación de intereses. Son obligaciones, como les decía, vencidas al 31 del 3 del 2024. También entran multas por infracciones formales o materiales, es decir, que si yo tengo una multa impuesta por el fisco y que se encuentre firme, ¿por qué que se encuentre firme? Porque son las multas que pueden ingresar en la medida en que si no se encuentra firme, esa multa queda condonada. Entonces tienen que ser multas que estén firmes y que me estén reclamando. Es decir, es todo aquello que pueda aparecer en cuentas tributarias como una deuda, ¿sí? También entran obligaciones de agente de recaudación, que pueden ser tanto por omisión de la obligación de recaudar o fondos que yo me haya quedado, que sean originados en la recaudación, que no haya ingresado al fisco, eso también puede ingresar, siempre y cuando sea deudas con vencimiento hasta el 31 del 3 del 2024, y esto es una novedad, también incorpora infracciones del Código Aduanero, que en algunos casos esas infracciones, cuando no estaban medidas en función de obligaciones materiales o formales, no encuadraban en la moratoria, había fallos de corte relativo a esto.
ahora, digamos, lo incorpora como un tipo más de obligación que se puede regularizar. ¿Qué es lo que no se puede regularizar? Bueno, en general lo que no se puede regularizar en cualquier régimen de moratoria, que son aquellas obligaciones donde el Estado actúa no como, digamos, recaudador y que va a rentas generales, sino que actúa como agente de retención respecto de fondos que van originados o que tienen su destino en terceros, obras sociales, regímenes de ART, el sistema previsional, el SIPA, el seguro de vida obligatorio, todo ese tipo de obligaciones, Renatea, régimen de casas particulares, obligaciones que el fisco actúa como agente, pero que después se lo entrega a otra entidad, a otro sujeto. Ese tipo de obligaciones no se pueden regularizar, pero este régimen tiene una particularidad que no tiene otros y que hace que sea un poco más atractivo, que es que si bien no se pueden regularizar ese tipo de obligaciones, sí condonan las sanciones penales que pudieran derivar de ese tipo de obligaciones. Por ejemplo, un caso práctico que nos pasó en los regímenes pasados es el tema del seguro de vida. Cuando yo regularizaba una obligación de seguridad social en los regímenes anteriores, no estaban incluidos, tenía las mismas exclusiones que este régimen, y el seguro de vida es un régimen que si yo no lo pagué, entra dentro del régimen penal tributario como una deuda que puede originar una sanción criminal. O sea, entonces si yo regularizaba en los regímenes anteriores seguridad social, podía venir eventualmente la obra social y decirme, che, si bien vos regularizaste, ahora me tenés que pagar a mí. Y además, como los montos exceden la condición objetiva de punibilidad, te voy a demandar con un juicio criminal. Y eso era una medida de presión, obviamente, y además un desincentivo para regularizar obligaciones. Bueno, este régimen prevé que las obras sociales, digamos, el componente de obra social dentro de los regímenes también quedan cubiertos por la exención en materia penal. Con lo cual, si bien la obra social estaría en condiciones eventualmente de reclamarme lo que yo no pago dentro del régimen de seguridad social, no me puede denunciar penalmente y es un riesgo menos que tengo yo a la hora de regularizar, ¿no? ¿Cuáles son los sujetos incluidos? Bueno, esta moratoria, a diferencia de anteriores moratorias, es en términos generales para todos. Es decir, no importa si soy contribuyente grande, chico, mediano, puedo entrar en la moratoria, obviamente con diferentes beneficios, como vamos a ver más adelante, pero puedo ingresar. La moratoria anterior, por ejemplo, tenía una situación donde yo, si no era pequeño contribuyente, tenía activos en el exterior, tenía que hacer una repatriación de esos activos, tenía que ingresarlos en un esquema, en una cuenta, etcétera, como condición para regularizar, e incluso esa situación también también implicaba que los socios de esas sociedades también tenían que hacer esa regularización, con lo cual había una cadena de responsabilidades que implicaban, digamos, para una empresa que no fuera pequeña, tener que regularizar en los anteriores regímenes. Este régimen no. Todos pueden regularizar las obligaciones, excepto que estén condenados por delitos tributarios. La ley habla de condena en segunda instancia, ¿sí? En este caso, la reglamentación dijo que esa condena tiene que estar firme, con lo cual, de alguna manera, eso es más respetuoso del principio de inocencia. Entonces, si entendemos así, en la medida que la condena esté firme, ese sujeto no puede regularizar y tampoco sus accionistas, directores, digamos, si tiene accionistas o directores que estén en esa misma condición, con condenas por delitos tributarios o comunes relacionados con cuestiones tributarias, tampoco podrían regularizar, tampoco pueden regularizar los fallidos cuando quebrados, digamos, que no tengan continuidad en la explotación.
esa es otra situación. Y los agentes de recaudación que tengan un procesamiento de elevación a juicio tampoco pueden regularizar. Después, el resto, todos, como decíamos, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios que tiene el régimen? Tiene beneficios en materia infraccional y penal, y a su vez tiene beneficios en materia de reducción de intereses. En materia infraccional y penal, en el momento en que yo ingreso en la moratoria, si estoy con un proceso penal o con un proceso infraccional en materia de multas, ese proceso se suspende. Inmediatamente ingreso y se debería suspender el proceso hasta que yo termine de pagar la moratoria. Y una vez que terminé de pagar, se extinguen todas las acciones y no genera ningún antecedente en ningún régimen que pudiera estar vinculado con esto, incluso el REPSAL, que en materia de seguridad social es un régimen que muchas veces genera muchos problemas para los contribuyentes. ¿Cuáles son los beneficios en relación a la reducción de intereses? Bueno, eso va a depender, como les decía al principio, del momento en que yo ingreso en la moratoria y el tipo de plan que yo elijo para regularizar la obligación. La norma tiene distintas modalidades de regularización de la obligación y en función de eso están las distintas posibilidades. Por ejemplo, si yo regularizo los primeros 30 días de vigencia de la norma, recuerden que la norma empezó a regir antes de ayer, o sea que en los primeros 30 días corridos de vigencia de esa norma yo regularizo y lo pago en no más de 3 cuotas, es decir, en efectivo, en una sola cuota o en no más de 3, la condonación de intereses es del 70%. O sea que yo pagaría el capital más un 30% de los intereses calculados a la fecha de consolidación del plan. En el caso de que lo hagan desde el día 31 al 60, esa reducción es del 60%, siempre que no lo hagan no más de 3 cuotas. Y si lo hago desde el momento 61 a 90, va a ser del 50% siempre que no lo hagan más de 3 cuotas. Y después tengo la posibilidad de ingresar en planes de pago. Y si ingreso en planes de pago, que tiene cuotas más amplias, como vamos a ver ahora, las reducciones son menores, pero tiene dos límites. Antes de los 90 días y después de los 90 días. Si lo hago antes de los 90 días, la reducción es del 40%, y si lo hago después de los 90 días, la reducción es del 20%. Los planes de pago que prevé el régimen son para personas humanas que no sean pequeños contribuyentes, tienen hasta 60 cuotas con un pago a cuenta inicial del 20%. Esto lo prevé en general todos los regímenes, hay que pagar una parte al principio y después el resto se financia. Para micro y pequeñas empresas, el pago a cuenta va a ser del 15% y el saldo se puede pagar hasta en 84 cuotas. Para medianas el pago es del 20% y el saldo está en 48 cuotas, y para el resto hay que pagar un cuarto de la deuda al momento de adherir al plan y después se financia el 75% hasta en 36 cuotas. Las tasas de interés las establece la norma, se calculan en función de la tasa de interés del Banco Nación, y dependiendo también del tipo de contribuyente, tengo diferentes tasas de interés que van desde el 90% de la tasa de interés para cuentas abiertas hasta el 1.3, digamos el 30% más que lo que establece la tasa de interés del Banco Nación. También se pueden regularizar en este régimen planes de pago que yo ya tengo abiertos y que estoy pagando en este momento. O sea, si yo tengo un plan que hoy estoy pagando, lo puedo meter dentro de este régimen y tengo, en ese caso, ciertos beneficios o condiciones para ingresar dentro del plan. Lo que voy a ver en ese caso es desde el momento en que se consolidó ese plan original. Lo que va a pasar es que van a reducirse los intereses en un 30% con anterioridad a la consolidación de ese plan, y lo que sea con posterioridad lo voy a regularizar con diferencias de intereses en función de los distintos momentos en que yo entre, dependiendo del momento en que entre y cómo lo pague, en 70, 60 o 50% de regularización del plan. O sea, cuando yo ingrese un plan de pagos
que ya estoy pagando dentro del régimen, el propio sistema me va a hacer el cálculo de los intereses, cómo quedan, en función del momento en que se consolidó originalmente ese plan, y me va a determinar cuánto tengo que pagar de intereses, que va a ser bastante más reducido, dependiendo del momento más o menos, de lo que ya estoy pagando en ese plan, pero me va a dar la posibilidad de pagarlo solo al contado o hasta en 3 cuotas fijas. O sea, voy a pagar con esas limitaciones. No puedo meter el plan en otro plan que me lleve, por ejemplo, a 48 cuotas, ¿no? Después hay la moratoria, como en todas las moratorias, se prevé la posibilidad de que aquellos que ya pagaron el capital de la obligación con anterioridad al 31 de marzo, que es la fecha que establece como corte esta moratoria, tienen una condonación de los intereses y de las multas asociadas a esos pagos. Es decir, que si yo tengo obligaciones por los cuales pagué el capital, los intereses y las multas quedan condonadas de pleno derecho y no tengo que pagar más nada y no tengo que hacer nada para obtener este beneficio. Simplemente con haber pagado con anterioridad al 31 de marzo, ya tengo el beneficio per se. Esto es para cierto tipo de obligaciones que por ahí quedó subsistente un interés, o sea, pagué el capital, quedó subsistente un interés, entonces el fisco ya no me puede reclamar ese interés. Y esto también es, y lo dice expresamente la norma, que en otras moratorias no lo decía, para el pago de anticipos que quedaron extinguidos a partir de la declaración jurada anual. Esto es bastante común. Cuando yo tenía que pagar anticipos y resulta que no los pagué porque pedí reducción de anticipos, el fisco no me respondió, etcétera, y quedó subsistente la obligación por el anticipo, y yo después presento la declaración jurada, los anticipos se terminan, digamos, se caen con la presentación de la declaración jurada anual. Ahora bien, el sistema me hace un cálculo de los intereses de esos anticipos que no fueron pagados antes y me los pone en cuenta en tributarias en rojo para que yo los cancele. Bueno, si la declaración jurada se presentó antes del 31 de marzo, eventualmente también se caen los anticipos. Y hay una cosa muy importante: todos estos beneficios, incluso el ingreso a la moratoria, también incorporan los anticipos extraordinarios que estableció el fisco en el pasado. Es decir, si ustedes recuerdan, entre el 22 y el 24, entre el 22 y el 23 se establecieron 3 anticipos extraordinarios que tenían que pagar los contribuyentes. Hay empresas que lo pagaron, hay otras que no. En el medio, para las pymes, una suspensión de ejecuciones fiscales, o sea que hay empresas que terminaron no pagando ese anticipo extraordinario. Esta moratoria también se puede incorporar ese anticipo extraordinario y eventualmente, si la declaración jurada se presentó antes del 31 de marzo, el anticipo se caería por este régimen excepcional. Con las obligaciones formales, es decir, si el fisco me está reclamando alguna multa del artículo 39 y 40 de la ley 11.683, que son aquellas donde yo incumplí una obligación formal, por ejemplo, transportar mercadería sin remito, o no haber entregado factura en operaciones de venta, o no haber anulado las facturas que tenía en el talonario, ese tipo de cosas que muchas veces pasan, digamos, en las compañías. Esas obligaciones formales también, que son anteriores al 31 de marzo, se caen, y si tuviera que regularizar algo, por ejemplo, obtener el CAI o actualizar el controlador fiscal o alguna cosa así, si yo lo regularizo durante la vigencia de la moratoria, también las multas asociadas a eso también se caen. Con lo cual, de alguna manera, no solamente limpia las obligaciones que están incluidas en la moratoria, sino todo aquello anterior que de alguna manera o se pagó el capital o se regularizó la obligación durante la vigencia de la moratoria. ¿Qué pasa con los procesos judiciales en curso? Yo puedo estar discutiendo con el fisco
algunas situaciones, puedo haberle presentado una acción declarativa para el reconocimiento del ajuste por inflación, en algún caso, o puede el fisco estar reclamándome que apliqué mal el ajuste por inflación, situaciones normales, facturas APOC, todos esos procesos donde yo tengo una discusión abierta con el fisco por esto, aporte solidario también es otro caso. ¿Qué pasa con el proceso judicial en curso? Si yo ingreso la deuda en la moratoria, ese proceso judicial tengo que allanarme, desistir del proceso o desistir de la acción en curso, y eventualmente eso va a implicar que las costas van a estar a mi cargo, ¿no? Porque en definitiva yo estoy rindiéndome de alguna manera en ese proceso. Bueno, si se hace dentro de los primeros 90 días el ingreso a la moratoria, los honorarios, las costas que digamos, van a estar vinculadas a los honorarios de la contraparte, se van a reducir a un 50% del valor, digamos, que se determine en ese proceso. Eso es en general, digamos, lo que podemos decir en moratoria. Básicamente, el régimen ya está, digamos, estaría operativo para ingresar. Uno, para entrar a la moratoria, tiene que rectificar eventualmente sus declaraciones juradas para ingresar esa declaración jurada que uno quiera incorporar dentro del plan de pagos. El plan calcula automáticamente, dependiendo de la opción que elija, y genera el BEP, si lo voy a pagar en una cuota, en 3 cuotas. Entonces, voy a elegir la forma en que voy a pagar este régimen, y una vez que determine la forma en que lo voy a pagar, genero el BEP, directamente pago y se termina, digamos, tengo que después pagar, elegir una cuenta, etcétera, si lo voy a pagar automáticamente, y después se van a devengar las cuotas, se van a directamente debitar las cuotas de la cuenta que yo haya elegido. Vamos a ver un par de ejemplos prácticos para que tengamos idea de cómo es, digamos, cómo repercute el ingreso en la moratoria dentro de una obligación que pueda ingresar. Esta es una deuda que se origina por el periodo fiscal 2017, vamos a poner que es impuesto a las ganancias, que vence el 15 de mayo del 2018, y que yo la voy a ingresar a la moratoria, son 10 millones de pesos. Si nosotros calculamos el valor de esto ajustado por inflación hoy, o sea, de una obligación de mayo del 2018, estamos hablando de una deuda que hoy 10 millones de pesos serían, ajustados por inflación, 450 millones de pesos. ¿Sí? O sea, haciendo el cálculo de ajuste por inflación, ese sería el valor. Sin embargo, si lo calculo en función de la tasa de interés que prevé la FIP, estamos hablando de una deuda de 44 millones de pesos. O sea, lo que quiero decir con esto es que incluso sin moratoria, con el simple paso del tiempo, yo ya gané 90% de quita en esa deuda por haber pasado el tiempo. Eso a su vez tiene una multa que eventualmente, si fuera por omisión, sería de una vez el impuesto, con lo cual, en total, la obligación que me podría reclamar el fisco por 10 millones de pesos del 2017 son 54 millones de pesos. Si yo ingreso esos 54 millones de pesos en la moratoria, dependiendo del momento en el cual yo lo ingrese, voy a tener un descuento, digamos, una quita que va desde el 67%, si tengo la condonación de intereses del 70%, hasta el 50% si tengo la condonación de intereses de la parte más baja, que es del 20%. Entonces, de alguna manera, obviamente actualizado con inflación, el beneficio es todavía muchísimo mayor, porque terminamos pagando por una obligación de 10 millones, como les decía, menos del 95% del valor, de lo que equivaldría hoy ese monto. Con lo cual,
más allá del momento en que yo elija y de la forma en que yo elija pagar, tiene beneficios la moratoria, y si a eso le sumamos la imposibilidad de que el fisco pueda iniciar acciones penales, que se extingan las que hubieran en curso, si hubiera alguna en curso. No nos olvidemos hoy que la condición objetiva de punibilidad es súper baja. Estamos hablando de que hoy una deuda de más de 1,5 millones de pesos por periodo anualmente ya podría entrar en la moratoria, dependiendo de que obviamente el fisco determine que hay una condición subjetiva, es decir, que haya dolo en mi accionar, podría determinar en una sanción penal. Extinguir la acción penal en muchos casos es el mayor beneficio, pero también tiene un beneficio económico en función de lo que estamos viendo. También si incorpora un plan de pagos en la moratoria, también tiene beneficio. Vamos a ver que la reducción de intereses va desde el 50%, del 40% al 50%, con lo cual eventualmente si tengo un plan de pagos en curso, también podría ser conveniente ingresar en moratoria. Esos son los temas, digamos, que venimos a conversar. Si querés proyectar las preguntas y vemos un poco las preguntas que haya, podemos eventualmente contestar algunas. Muy buenos días. Acá hay una pregunta sobre los $100.000 que pueden ser blanqueados sin costo hasta el 31 del 3. Sí, es correcto. Esa es la pregunta. Hasta $100.000 se pueden blanquear sin costo hasta el 31 de marzo del 2025, que es cuando uno tiene que informar que se va a querer adherir. La única salvedad es que si son en efectivo, se tienen que depositar antes del 30 de septiembre, más allá de que después uno espere a la tercera etapa para adherir, pero son sin costo. Ok. Hay otra pregunta de Federico Unamuno. El QTBA capital no comprobado. En un grupo familiar con 2 miembros económicamente, padre e hijo, o cónyuges, etcétera, activos, ¿la franquicia sube a $200.000? Sí, en la medida que no estén a cargo, o sea, que no sean familiares o el cónyuge esté a cargo del contribuyente. Si blanquean los dos, pero ninguno está a cargo del otro, son $100.000 para cada uno. Si está uno a cargo del otro, es 100.000 entre los dos. Ahí tenemos que tener en cuenta de que familiares a cargo son aquellos que yo tengo a cargo en función de la ley de impuesto a las ganancias. Es decir, si yo estoy declarando dentro de mi declaración jurada de ganancias que mi mujer está a cargo, mi marido está a cargo, y que tengo hijos a cargo, esos, digamos, lo que yo blanqueé por todo ese grupo familiar, la franquicia es de 100. Es decir, se unifica. No, 100.000 por cada uno de los integrantes del grupo. Ahora, si yo no declaro familiares a cargo, digamos que no, mi cónyuge no la declaro como familiar a cargo, eventualmente ella blanqueará una parte. Se beneficia de los 100.000. Exacto. Déjame volver un poco sobre este tema porque de charlas y consultas por ahí no queda claro. Por la norma, según recuerdo, habla de primer grado de consanguinidad. Así es. Pero el concepto es, tiene que cumplirse también la condición de que estuvieran a cargo. Hijos mayores que trabajan y tienen su actividad y tributan ganancias por relación de dependencia y no están a cargo. Exacto. Pueden blanquear sus propios bienes. Eso en la ley no estaba, pero en el decreto se aclara que estén a cargo. No dice en los términos del impuesto a las ganancias, pero sí. De la el concepto de estar a cargo es muy importante. Cargo, claro. Perfecto. Bueno, si blanqueo un inmueble por $80.000 y efectivo por $60.000, ¿cómo se aplican los $100.000 del primer tramo de las escalas que no pagan? Se unifica la base imponible, que va a quedar en 80 y 60, $140.000. Los 100.000 primero no pagan, los primeros 100.000 no pagan, y el excedente va a pagar según la etapa en la que se incorpore, 5, 10 o 15. Entiendo que en caso de blanquear efectivo y depositarlo en el sistema financiero es gratuito y sin límite, pero además, ¿conservo el mínimo de los $100.000? Sí,
En la medida que se mantenga, no importa, no hay límite para que sea gratuito. Si se sacan los fondos antes del 31 de diciembre, hasta $100.000 no están sujetos a retención y a partir de los $100.000 sí. Okay. Esa misma deuda, tengo, por favor, ¿podrían aclarar cómo se aplican los $100.000 iniciales si son independientes al efectivo? Sí, o sea, lo que creo que está contestada por la pregunta anterior. Ah, ok, sí, los primeros $100.000 van a estar libres de impuestos. Sean efectivo o no. Sean efectivo o no. Exacto. ¿Qué papeles hay que presentar para blanqueos de dólares en efectivo? ¿Qué papeles me pedirá el banco o la entidad regulatoria? Bueno, ahí la entidad bancaria va a tener que, digamos, está obligada a abrir la cuenta de regularización, especial de regularización. Le va a poder pedir al cliente lo que tenga que ver con el origen de los fondos, pero no demasiado más. No se va a poder negar a abrir la cuenta y digamos, lo que sí va a poder, creo que también había salido reglamentado, es que va a poder cobrar hasta una comisión equivalente a lo que es una caja de ahorro en dólares por la cuenta especial de regularización. Y entiendo que hoy en la mañana hubo reglamentación de WIF. Ah. Yo no llegué a leerla, pero vi bueno, un que a la mañana estaba. Sí. Novedades. Si todavía está en el pozo y no hay evaluación fiscal, ¿cómo se valora? Bueno, ahí en realidad va a ser un crédito, no sé, depende cómo esté instrumentado, pero probablemente no sea un inmueble, sino un crédito con el fideicomiso o quien sea que esté construyendo. Si entré al blanqueo anterior, el de Macri, ¿puedo entrar a este? En ningún lado se excluye al contribuyente que haya sincerado anteriormente. Entiendo que sí. O sea, se excluye para adelante. No voy a poder Claro. entrar a futuros blanqueos, pero para los pasados no dice, no tiene limitación. Si blanqueo $80.000 y no quiero pagar ninguna tasa, ¿en qué lo puedo invertir? Bueno, no va a pagar ninguna tasa porque es menor a 100.000, así que ahí ya no va a tener problema. Pero si fuera mayor, lo va a poder invertir en las cuentas especiales y si los mantiene. Sí, en realidad en inversiones que va a determinar el Poder Ejecutivo, que acá Pablo me decía que ya estaban un poco delimitadas, así que, pero en principio van a ser en títulos nacionales, provinciales y municipales. Bueno, esta es una pregunta que, ¿se compartirá el material de los expositores? Sí, la idea es que sí. Bien. ¿Aprobamos? Yo tengo alguna pregunta que fui anotando a lo largo de la exposición. En cuanto al beneficio de la alícuota de bienes personales para los buenos cumplidores, entiendo que es 2020, 21 el beneficio es para 23, 24 y 25, claro, habiendo cumplido 20, 21 y 22. Perfecto. Este cumplimiento es haber presentado las declaraciones y si tuvieron alguna determinación o vía alguna inspección, a ver si les encontraron alguna diferencia. Ya con el mero hecho de haberlo presentado, ¿mantienen el buen cumplidor? El requisito es tener presentado y pagado el saldo. Yo creo que si esa determinación no está firme, ¿no? Entiendo que uno se puede considerar buen contribuyente igual porque no está, digamos, resuelta la inspección o con un ajuste determinado. Ok. Y algo que no vi cuando leí la norma no lo vi claro, es que solo pueden anticipar bienes personales aquellos contribuyentes que les diera saldo a pagar ahora. Es decir, un contribuyente que siempre cumplió en tiempo y forma todas sus obligaciones, pero tuvo bienes en el exterior, con lo cual anticipó una alícuota de 2.25, y ahora cuando se le terminen impuestos va a una alícuota mucho menor, que no le da saldo a pagar, pierde el beneficio de poder anticipar bienes personales hacia adelante. Esto también salió en el decreto, en la ley no estaba esta condición. Entiendo que es para que amerite recaudación, porque en definitiva si el 2023
no te da impuesto a ingresar, incorporarte a este régimen implica que por los años siguientes tampoco vayas a pagar nada. Entonces es como que quieren dejarlos afuera para que esos incrementos patrimoniales sí paguen, pero la verdad es que fue raro. Sí. Sí. Perdón, apareció una nueva pregunta. Sí. Permiso. Si la declaración jurada del 2022 se pagó en 6 cuotas, las 3 últimas se pagaron en el 2023, igual podría entrar en buen cumplimiento porque el plan se suscribió en el momento del vencimiento en el 2022 o se pierde por ser un buen cumplidor. El requisito decía declaraciones juradas presentadas y pagados los saldos antes del 31 de diciembre del 23. Con lo cual, aún siendo un plan de pagos que administraba la AFIP, no entiendo que quedan afuera. Si nos guiamos por la literalidad, pareciera que sí, porque no está pagada. Está presentada en un plan que se está pagando. El que blanquee hasta $100.000, ¿puede colocarlos en instrumentos financieros o debe quedar depositados en cuenta hasta diciembre de 2025? No, puede colocarlos en instrumentos financieros de los que se definan como habilitados para que continúe la gratuidad. Si se invirtieran en otros destinos, no es que cae el blanqueo, sino que voy a tener que pagar el 5% en ese momento. De una lectura rápida de la norma de CNB ayer surge que si uno ingresa más de $100.000 y quiere mantenerlos hasta el 31 de diciembre del 2025, tiene que mantenerlos, si es a través de una LIC, tiene que mantenerlos invertidos o invertirlos en los 10 días posteriores a que la LIC recibe los fondos. Si se excede este tiempo, tiene que volver al banco. La LIC no puede mantener saldos a la vista hasta el 31/12 del 25 para eximir la penalidad. El banco sí. Ahí no reparé en que eran hasta $100.000. En realidad los $100.000 tienen que quedar depositados hasta el 30 de septiembre. A partir del 1 de octubre, si se cambia, digamos, si no se mantienen, no van con retención tampoco porque están dentro de la franquicia. El efectivo depositado en el sistema financiero que tiene el beneficio de ser gratuito, ¿forma parte de la base del mínimo de $100.000? Sí, si es efectivo que se va a blanquear ahora, hay que depositarlo antes del 30 de septiembre y hay que sacarlo de la base. ¿Cómo controlan que una persona no deposite en distintas ALIC o entidades $100.000 por el tema de la retención del 5%? ¿Quién es el responsable de la retención? ¿Tiene menú contextual? Bueno, ahí la AFIP ya reglamentó un régimen de dos regímenes de información para las ALIC y para las entidades financieras. Uno es semanal, que va a tener que ver con en qué operaciones aplicó la retención del 5%, en cuáles no, porque no correspondía, digamos. Se va a regir con los mismos plazos y un poco la misma operatoria que con la recaudación de débitos y créditos. Y va a haber un régimen de información diario para justamente tener la trazabilidad de los fondos que se depositen en las cuentas especiales, que ahí, bueno, no sé, habrá que implementar algún sistema que automatice la información y la envíe a la AFIP, porque la verdad que cumplir con declaraciones juradas diarias es bastante, una carga administrativa bastante alta, pero justamente para tener la trazabilidad de los fondos y que no salgan del sistema, por lo menos hasta la fecha que se espera que queden depositados. Acá hay una, dice, si blanqueo, por ejemplo, $90.000, se deposita el 27/9 y se puede retirar el 2 del 10. Yo creo que sí, porque y en forma gratuita, porque no están sujetos a que queden hasta el 31 de diciembre. Bueno, gracias. Una rápida y cortita. Para la moratoria, quienes le inicien antes del 30/9 tienen un beneficio de una alta condonación de impuestos, de intereses, y pueden pagarla en uno o hasta 3 cuotas. Así es. Hasta 3 cuotas. Esas cuotas
¿Tienen tasa de interés o son como Sí. la tarjeta 3 cuotas sin interés? No, si lo pagás en una cuota, digamos, de contado, obviamente no tiene interés, tenés el momento para pagarlo. Si lo pagás en 3 cuotas, tenés que considerar los planes de pago que se establecen dependiendo del tipo de contribuyente, el anticipo, el monto del anticipo y luego las 3 cuotas, la financiación en 3 cuotas. Okay. Y esa financiación tiene las tasas de interés del Banco Nación dependiendo del tipo de contribuyente también. Perfecto. Ahí esos 30 días son hasta el 15 de agosto, no hasta el 30 de septiembre, porque son los primeros 30 días de la moratoria. Sí, son los primeros 30 días de la moratoria a partir del 17. O sea que uno tiene que empezar a contar a partir que salió. Hasta a partir que salió el 17 de junio. Perfecto. Bueno, si no tenemos más preguntas, Cecilia, Gonzalo, José Andrés y Fernando, muchas gracias. La verdad que abarcaron todos los temas. Los ejemplos o los casos prácticos suman muchísimo, muy buena idea. Permite visualizar rápido por ahí lo que la norma dice, que a veces es un poco compleja. Bueno, como dije al principio, esperemos que estos nuevos vientos de responsabilidad fiscal hagan que esta sea la última moratoria. Yo elijo creer que así sea y bueno, y nos volvemos a ilusionar de que esto funcione. Así que ya tenemos todo. Bueno, muchísimas gracias a los que nos acompañaron acá presentes y a los que se conectaron. El material va a ser distribuido y bueno, cualquier duda, están los canales de la Cámara para que nos hagan llegar dudas posteriores. Muchísimas gracias. Gracias.